En 2011 se estrenó una película de Linterna Verde. Todo lo malo que se puede decir de la cinta ya se ha dicho en incontables veces, así que hagamos el video distinto y rescatemos algunos aspectos buenos. Taika Waititi, el director ganador al Oscar por Jojo's Rabbit, estaba encontrando su estilo de humor en esta cinta, así que funciona como experimento que potenció algo, al igual que Ryan Reynolds, que encontraba su forma de actuar y dejando claro que los papeles de héroes más serios no son para él y que Deadpool sí. De ahí en fuera ya no hay mucho que rescatar de la película. Linterna Verde es un personaje, o mejor dicho varios personajes, que nacieron en 1940, siendo el primero Alan Scott y Hal Jordan, que nacerá 19 años después. Pero, ¿cuál es el poder de Linterna Verde? Bueno, él tiene un anillo que proyecta una suerte de hologramas creados a partir de su voluntad. ¿Y qué es eso de la voluntad? Como problema filosófico y que nos ayudará a esclarecer un poco cómo funcionan los poderes de Linterna Verde, recurramos a los santos patronos Platón y Aristóteles. Por su parte, Aristócles, sí, así se llamaba Platón, decía en su Gorgias que la voluntad implica hacer lo útil, es decir, conforme a la razón. Nadie actúa de manera que se perjudique a sí mismo, por ende la voluntad es actuar conforme a lo bueno o lo útil. Por su parte, Aristóteles se refiere de la misma forma diciendo que es la apetencia que obra conforme a lo racional. Muy optimistas, mis queridos griegos, porque alguien sin decir nombres puede querer invadir una nación y eso no es muy bueno o útil. Un muchachito que robaba higos y espiaba a la vecina de nombre Agustín y que vivía en Hipona, nos decía que todos los actos no son más que voluntad. Es decir, que con el simple pensamiento de querer tomar el lápiz más próximo a nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad. Pero no diríamos entonces que el poder de Linterna Verde viene de simplemente pensar algo y ya. Pongamos un ejemplo burdo. Yo puedo arrojarme a la alberca y querer nadar y aún así no nado. Mi voluntad no me da para ello y sin embargo hay partos donde el bebé nace y nada cual si fuera más bien un tritón a un humano. ¿Qué sucede? El miedo actúa y coarta la voluntad. Tal vez quiero escuchar música alta en mi habitación, pero eso molesta a mis padres y quiero evitar el regaño. Entonces bajo la música. Un pequeño amedrentado por los padres deja de correr por miedo al castigo. Una mujer que no se atreve a vestir de tal o cual manera porque en la calle se verá acosada, etcétera, etcétera. En el universo de Linterna Verde, los enemigos directos son los linternas amarillas, entes cuyo poder nace del miedo que generan. Así que parte de la voluntad implica el superar el miedo, y entonces pediremos ayuda a dos muchachos super risueños, carismáticos y nada petulantes. Schopenhauer y Nietzsche son los autores que más problematizan la voluntad y que nos dejan un panorama más claro sobre esto. Schopi, para los cuates, o sea para nadie, decía que lo que la voluntad quiere siempre es la vida, precisamente porque esta no es más que el manifestarse de la voluntad misma en la representación, y es simplemente pleonasmo decir voluntad de vivir en vez de voluntad. Es decir, el primer querer es el estar vivo, vivir. De ahí viene el ejercicio mismo de las revoluciones. Yo quiero vivir, pero no de acuerdo a una monarquía, un régimen racial, patriarcal, etc. Linterna Verde funciona de esta forma. Quiere salvar al mundo y necesita encontrar fuerzas para hacerlo, pues no basta con solo desearlo. Es entonces cuando el bigote favorito del canal, no, este bigotudo justiciero no es, este sí, aunque aquí no sale con bigote. En fin, Nietzsche, con su afamada voluntad de poder, nos hace poner más en perspectiva ese sentimiento de fuerza para hacer frente y ejercer la voluntad. Recordemos sus palabras. La vida, en cuanto caso particular, aspira al mayor sentimiento posible de dominio. Es sencillamente la aspiración a más dominio. Aspirar no es más que aspirar al dominio. Esta voluntad sigue siendo lo que de más íntimo y profundo existe. La mecánica es una simple semiótica de las consecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? De lo que se trata es precisamente de buscar las condiciones en las cuales el desarrollo de la voluntad pueda darse. Eso es tomando lugares visibles para dar rienda a la voluntad de vivir, o como nos dijo el Schopenhauer, la voluntad a secas. Quejarnos en redes sociales sobre una forma de gobierno es solo una queja. La organización civil a partir de las mismas sería la voluntad.
Tocar con mis amigos en el garage algunos covers de rock es solo el primer paso. Se necesita un escenario visible. La voluntad siempre va a implicar aspirar a algo reconocible y ejercible. Así entonces, Linterna Verde es el superhéroe que aún con miedo hace frente a la amenaza, y su poder nace entonces de la capacidad que tiene para actuar según sus condiciones de vida. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista. Que aquellos que realizan la labor del mal teman a mi poder. La luz de Linterna Verde. Yo fui Alex Ofanes el crítico, esperando que te hayas divertido y reflexionado. No olvides dejarme un comentario, darle like y suscribirte. Comparte además si te gusta lo que hago. Nos vemos la próxima y manténganse críticos.